Mis padres me dejaron en una estación de tren de broma. A ver cómo encuentra el camino a casa. Nunca regresé. 20 años después, me encontraron. Esta mañana, 29 llamadas perdidas. Soy Megan Miller, tengo 32 años y soy diseñadora gráfica en Chicago. Esta mañana, mi teléfono se iluminó, 29 llamadas perdidas de un número desconocido. Inmediatamente, fui transportada de vuelta a cuando tenía 12 años, de pie, sola, en Union Station, viendo a mis padres alejarse en el coche, riendo. A ver cómo encuentra el camino a casa, había gritado mi madre. Ese día lo cambió todo. A través de años de terapia, construí una nueva vida, lejos de las personas que me abandonaron. Nunca regresé. Hasta ahora. Me encontraron. Antes de contarte cómo mis padres me abandonaron y cómo reconstruí mi vida, déjame decirte que crecer en Deep Pensilvania, fue como vivir en dos mundos diferentes. Para los de fuera, éramos la familia perfecta, Frank y Karen Taylor, exitosos propietarios de pequeños negocios, con sus dos hijos, Ethan y yo, Jennifer, ahora Megan. Pero a puerta cerrada, nuestro hogar era un campo minado impredecible. Mi padre, Frank, era dueño de la ferretería más grande del pueblo. Era muy respetado por todos, conocido por su risa estruendosa y sus generosas donaciones a causas locales. Mi madre, Karen, dirigía una pequeña panadería, famosa por sus tartas de manzana que ganaron la cinta azul de la Feria del Condado 3 años seguidos. Para los demás, parecían la pareja americana ideal. Pero el Frank y la Karen que yo conocía eran personas completamente diferentes. El comportamiento amigable de papá se transformaba en el momento en que cruzaba la puerta de nuestra casa. Su consumo de alcohol comenzaba a la hora de la cena y escalaba a lo largo de la noche. Un mal día en la tienda significaba andar con pies de plomo en casa. Mamá, en lugar de protegernos, se convirtió en su cómplice más leal, siempre poniendo excusas: tu padre trabaja muy duro por esta familia, o simplemente necesita desahogarse. Su filosofía de crianza giraba en torno a lo que ellos llamaban amor duro, que en realidad era solo crueldad disfrazada de disciplina. Esto incluía lo que consideraban momentos de enseñanza, que la mayoría reconocería como abuso emocional. Cuando tenía 7 años, me dejaron en una tienda de comestibles durante más de una hora porque había pedido un caramelo. Quizás ahora aprendas a no ser tan codiciosa, había dicho mamá cuando finalmente regresaron y me encontraron llorando junto al mostrador de atención al cliente. El gerente de la tienda ya estaba a punto de llamar a la policía. Mi hermano mayor, Ethan, 4 años mayor que yo, lo tenía diferente. Él era el niño de oro que no podía hacer nada mal, mariscal de campo estrella, estudiante con sobresalientes, y compañero de pesca de papá. Mientras que yo recibía críticas por un 97% en un examen de matemáticas, que pasó con el otro 3%, Ethan era elogiado por un BI. Me convertí en el chivo expiatorio de la familia. Si algo salía mal, de alguna manera era mi culpa. ¿La cena estaba fría? Debí haber distraído a mamá mientras cocinaba. ¿Papá tuvo un mal día en el trabajo? Probablemente porque se quedó hasta tarde ayudándome con la tarea. La carga psicológica era aplastante para una niña. Mi 11º cumpleaños es especialmente memorable. Mamá había prometido una pequeña fiesta con algunos amigos. Había estado emocionada toda la semana, incluso ayudándola a hornear magdalenas la noche anterior. La mañana de mi cumpleaños, me dijeron que íbamos al parque de atracciones local en su lugar. Me sentí decepcionada, pero traté de no demostrarlo. Condujeron durante casi una hora, se detuvieron en el aparcamiento, me entregaron $20 y dijeron: diviértete. Te recogemos a las 5 de la tarde. Pasé mi cumpleaños sola, demasiado asustada para subir a cualquier atracción, sentada en un banco cerca de la entrada, viendo a otras familias reír juntas. Me recogieron a las 7 de la tarde, no a las 5 de la tarde, encontrándome aterrorizada y llorando. Solo te estamos enseñando a ser independiente, se había reído papá. Además, tuvimos que recoger tu pastel. No había pastel en casa, tampoco regalos. Cuando empecé a llorar, me llamaron desagradecida. Estas bromas y lecciones ocurrían regularmente durante mi infancia. Desarrollé mecanismos de afrontamiento, mantenerme callada, intentar ser invisible, pasar tiempo en casa de amigos siempre que fuera posible, y perderme en el arte. Dibujar se convirtió en mi escape. En el papel,
Podía crear mundos donde los adultos eran amables y los niños se sentían seguros. El día antes del incidente de la estación de tren permanece cristalino en mi memoria. Había recibido mi boletín de calificaciones y estaba orgullosa de tener sobresalientes en todo, excepto un notable bajo en ciencias. Para la mayoría de los padres, esto sería motivo de celebración. Para los míos, era inaceptable. ¿Un notable bajo? ¿Qué te pasa? ¿Te estás volviendo perezosa? Ethan nunca sacó notables bajos, había bramado papá, agitando el boletín. Me esforcé mucho, susurré. Claramente no lo suficiente, añadió mamá. No estamos criando hijos mediocres. Esa noche, los oí hablar en la cocina. Necesita aprender que la vida no regala nada, dijo papá. Es demasiado blanda, demasiado sensible. Quizás necesita una lección de verdad. Mamá estuvo de acuerdo. Algo que no olvidará. A la mañana siguiente, anunciaron que haríamos una excursión familiar de un día a Chicago. Ethan no podía venir debido a la práctica de fútbol. Íbamos a ser solo nosotros tres, algo que rara vez sucedía. A pesar de la tensión de la noche anterior, sentí un destello de esperanza. Tal vez era su forma de disculparse. No podría haberme equivocado más. La mañana del viaje a Chicago, me desperté con una mezcla de aprensión y emoción. Papá parecía inusualmente alegre en el desayuno, haciendo bromas y alborotándome el pelo. Mamá empacó sándwiches para el camino, tarareando para sí misma. El cambio de ambiente fue tan drástico que me inquietó, en lugar de aliviarme. El viaje de Review a Chicago duró poco más de 3 horas. Papá puso su estación de rock clásico favorita, mientras mamá me preguntaba las capitales de los estados desde el asiento del pasajero. Si me equivocaba en alguna, papá hacía un chasquido con la lengua y decía cosas como, hasta un niño de 3er grado sabría esa, y en. A medida que nos acercábamos a las afueras de la ciudad, mamá se giró para mirarme. Entonces, Jennifer, dijo con una extraña sonrisa. ¿Crees que eres muy lista, eh? A pesar de ese notable bajo, supongo que sí, respondí con cautela. Lista con los libros, tal vez, interrumpió papá, con los ojos en la carretera. Pero, ¿lista en la calle? Eso es diferente. La vida real no califica con una curva, añadió mamá crípticamente. El nudo en mi estómago se apretó. Miré por la ventana mientras el horizonte de Chicago aparecía a la vista, tratando de ignorar las señales de advertencia que parpadeaban en mi mente. Aparcamos cerca de Union Station alrededor del mediodía. El enorme edificio de Aux era intimidante, lleno de viajeros que corrían en todas direcciones. Nunca había estado en Chicago antes, y la escala de la ciudad me abrumó. ¿Hambrienta?, preguntó papá mientras entrábamos en el gran vestíbulo de la estación. Asentí, todavía esperando que esto se convirtiera en una salida familiar normal. Bien. Espera aquí junto a este pilar, instruyó mamá, señalando una de las enormes columnas cerca de la entrada principal. Vamos a mover el coche a un lugar de aparcamiento mejor y a buscar algo de comida. Volveremos en 15 minutos. ¿No puedo ir con ustedes?, pregunté, sintiendo esa ansiedad familiar. ¿Qué? ¿Eres un bebé?, se rió papá. Son solo 15 minutos. Tienes 12 años, por el amor de Dios. Pero no conozco Chicago, protesté débilmente. Exacto, dijo mamá con un extraño énfasis. Quédate aquí. No te muevas. Los vi alejarse, desapareciendo entre la multitud. El reloj de la estación marcaba las 12:17 del mediodía. Permanecí torpemente junto al pilar, observando a la gente pasar, hombres de negocios con maletines, familias con equipaje, parejas cogidas de la mano. Pasaron 15 minutos, luego 20, luego 30. La ansiedad que había estado gestándose ahora se desbordó en un pánico total. ¿Habían olvidado dónde me dejaron? ¿Les había pasado algo? A la hora, estaba conteniendo las lágrimas. No tenía teléfono móvil. No me habían dejado dinero para un teléfono público. Tenía exactamente $7 en el bolsillo, mi asignación semanal que había ahorrado para el viaje. Entonces, a través de las grandes ventanas que daban a la calle, vi nuestro Ford Taurus azul pasar lentamente por delante de la estación. Mi corazón dio un salto. Se habían perdido o confundido sobre dónde encontrarse. Corrí hacia la salida,
agitando los brazos frenéticamente. Cuando el coche pasó, vi a mis dos padres dentro. Papá conducía lentamente, y cuando me vio en la ventana, sonrió y me saludó. No un saludo de reconocimiento o alivio, sino un gesto de burla. Mamá bajó la ventanilla y gritó palabras que cambiarían mi vida para siempre: a ver cómo encuentras el camino a casa. Sus risas resonaron mientras aceleraban. Me quedé helada, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Me dejaron a propósito, en una ciudad a 3 horas de casa, sola. La negación inicial dio paso a una aplastante realidad. Esto no era una lección de 15 minutos. No estaban aparcando a la vuelta de la esquina, esperando para saltar y decir: «sorpresa». Aprendiste la lección. De hecho, estaban regresando a Pensilvania sin mí. El pánico total se apoderó de mí. Corrí de nuevo dentro de la estación, sin aliento, con lágrimas cayendo por mi rostro. La inmensidad de Union Station se volvió aterradora: demasiada gente, demasiado ruido, demasiadas salidas y entradas. ¿A dónde podía ir? ¿Qué podía hacer? No tenía teléfono, ni contactos en Chicago, ni suficiente dinero para un billete a casa, y ninguna identificación. Durante 2 horas, deambulé por la estación aturdida, ocasionalmente rompiendo a llorar antes de recomponerme. Tenía miedo de pedir ayuda. Mis padres siempre me habían advertido sobre el peligro de los extraños y decían que la policía se llevaría a los niños desobedientes a lugares terribles. Alrededor de las 3:30 de la tarde, una empleada de la estación llamada Janet me vio. Era una mujer mayor, con el pelo salpicado de canas y ojos amables detrás de unas gafas de montura roja. Me había visto dando vueltas por las mismas áreas repetidamente, claramente angustiada. «Cariño, ¿estás perdida?», preguntó, arrodillándose a mi altura. Negué con la cabeza automáticamente, entrenada para nunca admitir problemas a extraños. «¿Dónde están tus padres?», insistió suavemente. Ellos fueron a mover el coche», mentí, con la voz entrecortada. «¿Cuándo fue eso?», preguntó Janet, su expresión se volvió de preocupación. No pude mantener la fachada por más tiempo. 3 horas de abandono, miedo y confusión se derramaron en un torrente de lágrimas. Me dejaron, sollocé. Se fueron en coche y me dijeron que encontrara el camino a casa. «Pero mi casa está en Pensilvania». El rostro de Janet pasó de la preocupación a la alarma. Me llevó a un área más tranquila, cerca de las oficinas administrativas de la estación, me consiguió una botella de agua y me pidió que le explicara todo. Entre sollozos entrecortados, le conté sobre mis padres, la A- y cómo los vi alejarse riendo. «¿Cómo te llamas, cariño?», preguntó. «Jennifer Taylor», susurré. «¿Y cuántos años tienes, Jennifer?». Su rostro se endureció momentáneamente antes de suavizarse de nuevo. «Voy a ayudarte, Jennifer. Lo que describes no está bien». «¿Para nada?». Janet informó a su supervisor, quien llamó a la seguridad de la estación. Un amable oficial de seguridad llamado Marcus se hizo cargo, haciéndome más preguntas sobre mis padres, nuestra dirección y número de teléfono. Pude ver a los adultos intercambiando miradas por encima de mi cabeza, sus expresiones sombrías. «Necesitamos llamar a la policía», dijo Marcus finalmente. «Lo que hicieron tus padres es abandono. Es contra la ley». Y así fue como, a las 4:45 de la tarde de un sábado por la tarde, me encontré sentada en una pequeña oficina en Union Station, viendo a la oficial Teresa Ramírez presentar un informe sobre mi abandono. Todo mi cuerpo se sentía entumecido. Esto no podía ser real. Los padres no simplemente dejan a sus hijos en ciudades extrañas, pero los míos sí lo habían hecho. Las luces fluorescentes de la primera estación del distrito del Departamento de Policía de Chicago zumbaban sobre mi cabeza, mientras yo estaba envuelta en una manta prestada, aunque no hacía frío. La oficial Ramírez me había traído aquí después de tomar mi declaración en Union Station. Había sido amable, pero profesional, documentando todo con una seriedad que hizo que la realidad de mi situación calara más hondo. «Hemos intentado llamar a su número de casa 2 veces», me informó, dejando una taza de chocolate caliente. «Todavía no hay respuesta». Mi estómago se revolvió. «Quizás todavía están regresando», sugerí débilmente. El viaje a Review llevaría más de 3 horas. Una pequeña y desesperada parte de mí todavía esperaba que esto fuera solo una lección extrema,
que se darían la vuelta a mitad de camino a casa una vez que sintieran que me habían asustado lo suficiente. Quizás, respondió la oficial Ramírez, pero su tono sugería que pensaba lo contrario. La comisaría no era nada como me la había imaginado. No había barrotes ni celdas visibles desde donde estaba sentada, solo escritorios, ordenadores y teléfonos. Aún así, la idea de que estaba en una comisaría porque mis propios padres me habían abandonado era abrumadora. Jennifer, llamó una nueva voz. Se acercó una mujer de unos 40 años, con pelo castaño rizado, llevando una carpeta. Soy Laura Donovan, del Departamento de Servicios para Niños y Familias. Me gustaría hablar un poco contigo, si te parece bien. La siguiente hora transcurrió en un borrón de preguntas amables. ¿Mis padres habían hecho algo así antes? Sí, pero nunca tan extremo. ¿Me habían pegado alguna vez? No, físicamente no. ¿Me sentía segura en casa? Dudé demasiado antes de responder, lo que fue una respuesta suficiente. ¿Qué va a pasarme esta noche?, pregunté finalmente, con voz pequeña. Laura explicó que, como no podían localizar a mis padres, me colocarían en un hogar de acogida de emergencia hasta que la situación se pudiera resolver. Las palabras hogar de acogida me produjeron un escalofrío. Había oído historias sobre hogares de acogida. Ninguna de ellas buena. Tenemos una maravillosa familia de acogida de emergencia, me aseguró Laura, como si leyera mis pensamientos. La familia Williams ha trabajado con nosotros durante años. Tienen una hija de tu edad. A las 9 de la noche, estaba sentada en la mesa del comedor de los Williams, jugueteando con un plato de espagueti que no podía comer. Diane y Robert Williams hacían todo lo posible para que me sintiera cómoda, pero nada se sentía real. Su hija, Alicia, me mostró la habitación de invitados, ofreciéndome torpemente prestarme un pijama y un cepillo de dientes. Tus padres probablemente vendrán a buscarte mañana, dijo, tratando de ser útil. Asentí, sin creerlo. No dormí esa noche. Me quedé despierta, mirando el techo desconocido, reproduciendo la imagen de mis padres alejándose, riendo. ¿Qué clase de padres hacían eso? ¿Qué había hecho yo para merecerlo? A la mañana siguiente, después de un desayuno que apenas toqué, Laura Donovan regresó. Su expresión me dijo todo lo que necesitaba saber antes de que hablara. Localizamos a tus padres anoche, dijo con cuidado. ¿Vienen a buscarme?, pregunté, ya sabiendo la respuesta. Todavía no, respondió Laura. Dijeron que te estaban enseñando una lección sobre independencia y resolución de problemas. Las lágrimas brotaron de mis ojos. ¿Dejándome en otro estado? Afirmaron que planeaban llamar a la estación después de unas horas para ver cómo estabas, pero las cosas se complicaron cuando las autoridades se involucraron. Traducción, no habían planeado llamar a nadie. Esperaban que entrara en pánico, quizás llorara, ¿y luego qué? ¿Encontrar mágicamente el camino a casa sin dinero, sin teléfono y sin identificación? Tu hermano Ethan confirmó que se te esperaba en casa anoche, continuó Laura. Se sorprendió cuando sus padres regresaron sin ti. Una nueva ola de traición me invadió. Así que Ethan no estaba involucrado. Pequeño consuelo. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Hemos concertado una reunión en nuestra oficina mañana. Tus padres estarán allí. Un juez ha sido notificado del caso, y habrá una audiencia a finales de esta semana para determinar los próximos pasos. Las siguientes 36 horas transcurrieron en un extraño limbo. La familia Williams fue amable, pero me sentía como un fantasma moviéndose por su casa. Diane intentó entablar conversación conmigo. Robert se ofreció a jugar a juegos de mesa, y Alicia me invitó a ver la televisión con ella. Yo seguía los movimientos, entumecida. La reunión en la oficina del DCFS estaba programada para las 2 de la tarde del lunes. Me cambié a mi ropa original, ahora arrugada por haber sido lavada y secada a toda prisa. Laura me llevó a un edificio gubernamental en el centro, explicándome lo que sucedería. No tienes que hablar con tus padres si no quieres, me aseguró. Estaré contigo todo el tiempo. Entramos en una sala de conferencias con una mesa larga. Ya sentados estaban otros 2 adultos, a quienes Laura presentó como su supervisora y un enlace del Tribunal de Familia. 5 minutos después, la puerta se abrió de nuevo.
Mis padres entraron, sin parecerse en nada a las personas confiadas y risueñas que se habían alejado de Union Station. La cara de papá estaba demacrada. Los ojos de mamá, enrojecidos. Detrás de ellos entró un hombre de traje que se presentó como su abogado. Jennifer, dijo mamá, acercándose a mí. Me encogí involuntariamente. Por favor, tomen asiento, instruyó la supervisora de Laura con firmeza. Lo que siguió fue la conversación más surrealista de mi joven vida. Mis padres, guiados por su abogado, presentaron su versión de los hechos. Habían estado preocupados por mi falta de autosuficiencia y habilidades para resolver problemas. El ejercicio de la estación de tren había sido planeado como una lección de vida controlada. Habían regresado después de 20 minutos para observarme desde la distancia, pero no me encontraron. Asumieron que yo había descubierto cómo llamar a casa o conseguir ayuda, demostrando exactamente la astucia que querían fomentar. Habían regresado a casa esperando encontrar un mensaje mío, quizás de una comisaría o del teléfono de un extraño servicial, mostrando que había estado a la altura del desafío. Le estábamos enseñando independencia, insistió papá. Los niños de hoy están demasiado mimados. Abandonando a su hija de 12 años en una ciudad a 3 horas de casa, sin dinero, sin teléfono y sin identificación, preguntó la supervisora de Laura, incrédula. Está exagerando lo poco dinero que tenía, dijo mamá despectivamente. Y hay teléfonos por todas partes. Podría haber llamado a cobro revertido. Me quedé en un silencio atónito. No estaban arrepentidos. Realmente creían que no habían hecho nada malo. La reunión continuó con discusiones sobre las leyes de bienestar infantil, posibles cargos y los siguientes pasos. A lo largo de todo, mis padres mantuvieron su postura. Esta fue una elección de crianza, quizás extrema, pero con buenas intenciones. Cuando finalmente me preguntaron si quería regresar a casa con ellos, encontré mi voz. No, dije con firmeza, sorprendiéndome incluso a mí misma. No quiero volver. El shock en sus caras podría haber sido satisfactorio en otras circunstancias. No seas ridícula, balbuceó papá. Claro que vas a volver a casa. Esa no es su decisión en este momento, señor Taylor, explicó el enlace judicial. Dadas las circunstancias, Jennifer permanecerá bajo custodia temporal mientras el tribunal evalúa la situación. Al concluir la reunión, mamá intentó una vez más acercarse a mí. Jennifer, cariño, estás exagerando. Solo trataban de enseñarte a abandonar a la gente que confía en ti, la interrumpí, con lágrimas cayendo por mi rostro. Eso es lo que aprendí. Fui acompañada fuera de la habitación, las protestas de mis padres se desvanecían detrás de mí. En ese momento, supe que nunca más vería nuestra casa en Deerview como mi hogar. Las semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de audiencias judiciales, entrevistas con trabajadores sociales y sesiones de terapia. La colocación de emergencia inicial con la familia Williams se extendió, mientras el sistema determinaba qué pasaría después. Aunque fueron amables, su hogar nunca se sintió como algo más que un refugio temporal, una sala de espera antes de que mi vida real pudiera reanudarse. Un mes después del incidente de la estación de tren, conocí a Thomas y Sarah Miller. Llegaron a la oficina del DCFS un martes por la tarde, ambos de unos 40 años, con cálidas sonrisas que les llegaban a los ojos. Thomas era profesor de arte en el instituto y Sarah era enfermera pediátrica. No tenían hijos biológicos, pero habían sido padres de acogida durante más de una década. Creemos que cada niño merece seguridad, respeto y espacio para crecer, explicó Sarah durante nuestra primera reunión, supervisada por Grace Chin, mi trabajadora social recién asignada. Sin presión para hablar de nada hasta que estés lista, añadió Thomas. Solo queremos que sepas que nuestra casa está abierta para ti, todo el tiempo que necesites. Había algo genuino en ellos que rompió mi distancia emocional practicada. Cuando Grace preguntó si estaría dispuesta a probar una colocación con los Miller, asentí con cautela. Los Miller vivían en una modesta casa de 2 pisos en Evanston, justo al norte de Chicago. Mi habitación allí tenía paredes de color amarillo pálido, una ventana que daba a un pequeño jardín trasero y estanterías vacías esperando ser llenadas. Queremos que la hagas tuya, explicó Sarah, mostrándome la casa. Fotos, pósters, libros, lo que te haga sentir cómoda. ¿Cuáles son las reglas?, pregunté cansadamente, pensando en las expectativas siempre cambiantes en casa de mis padres.
Thomas y Sarah intercambiaron miradas. Respeto y seguridad básicos, respondió Thomas, informarnos de dónde estás, ayudar con las tareas del hogar, dar lo mejor de ti en la escuela. Resolveréos los detalles juntos, sobre la marcha. Esperé la trampa, las expectativas ocultas, los estándares imposibles. Nunca llegaron. El contraste entre los Miller y mis padres biológicos era desorientador. La primera vez que derramé un vaso de zumo en la cena, me quedé paralizada de terror, esperando la explosión de ira. En cambio, Sarah simplemente me entregó un paño, diciendo, no te preocupes. Los accidentes ocurren. La confianza llegó lentamente, dolorosamente. Seguía esperando que los Miller revelaran su verdadero yo, que abandonaran el acto de amabilidad y mostraran la crueldad que me habían enseñado a esperar de los adultos. Pero día tras día, se mantuvieron constantes en su suave apoyo. Mientras tanto, el proceso legal continuó. Mis padres asistieron a clases obligatorias de paternidad y sesiones de terapia, haciendo lo que Grace llamó esfuerzo mínimo. Se quejaban a quien quisiera escuchar que el Estado había reaccionado de forma exagerada a una simple elección de crianza. La doctora Reynolds, mi terapeuta, me ayudó a entender lo que había sucedido en términos clínicos: abuso emocional, negligencia, abandono. Me diagnosticó TEP y ansiedad, introduciéndome mecanismos de afrontamiento que realmente ayudaron. Por primera vez, aprendí que el comportamiento de mis padres no era normal. Y lo más importante, no era mi culpa. Nada de lo que hubieras hecho habría justificado lo que hicieron, enfatizó la doctora Reynolds repetidamente, hasta que empecé a creerlo. 3 meses después de mi estancia con los Miller, Ethan vino a visitarme. Ahora con 16 años, mi hermano parecía más pequeño de alguna manera, menos el niño de oro y más un adolescente incómodo en su propia piel. Nos sentamos torpemente en la sala de estar de los Miller, mientras Sarah se ocupaba en la cocina, dándonos privacidad sin dejar de estar al alcance del oído. «Te extrañan», dijo Ethan finalmente, mirando sus manos. «¿De verdad?», pregunté, escéptica. «A su manera», admitió. «Papá bebe más. Mamá siempre está limpiando, incluso cuando la casa está impecable». «¿Están arrepentidos?». Ethan dudó. «Lamentan que te hayas ido. No creo que entiendan por qué lo que hicieron estuvo mal». «¿Y tú?», lo desafié. «¿Lo entiendes?». Mi hermano levantó la vista, sus ojos se encontraron directamente con los míos, quizás por primera vez. «Sabía que eran más duros contigo. Debí haber dicho algo, haber hecho algo». «Lo siento, Ian». No fue suficiente, pero fue sincero. Ethan y yo hablamos durante otra hora, navegando con cautela por nuestro pasado compartido desde nuestras ahora diferentes perspectivas. Antes de irse, me abrazó torpemente y susurró: «Me alegro de que estés a salvo». No volvimos a hablar durante muchos años. Los procedimientos judiciales culminaron en una audiencia 6 meses después del incidente de la estación de tren. Basándose en evaluaciones psicológicas, estudios de hogar y mi propio testimonio, el juez determinó que mis padres habían demostrado un patrón de abuso emocional, que culminó en negligencia grave y peligro. A mis padres se les dio a elegir: completar un programa de rehabilitación intensivo de 2 años con visitas supervisadas o renunciar a sus derechos parentales. Para sorpresa de todos, excepto la mía, eligieron lo último. «No seremos difamados por intentar criar a una hija fuerte e independiente», declaró mi padre ante el tribunal. «Si el Estado cree que puede hacerlo mejor, que lo intente». Y así, con un golpe de pluma, Frank y Karen Taylor dejaron de ser legalmente mis padres. 3 meses después, en mi cumpleaños número 13, Thomas y Sarah Miller me preguntaron si me gustaría que me adoptaran. Para entonces, había comenzado a creer en la permanencia de su cuidado, en la constancia de su amor. «Sí», respondí sin dudar. La adopción se finalizó poco antes de mi cumpleaños número 15. Como parte del proceso, solicité un cambio legal de nombre, de Jennifer Taylor a Megan Miller, un nuevo nombre para mi nueva vida. «Siempre serás quien quieras ser en nuestra casa», me aseguró Sarah cuando, nerviosa, propuse el cambio. «Simplemente nos sentimos afortunados de ser parte de tu viaje». El arte se convirtió en mi salvación durante esos años de transformación. Thomas reconoció mi talento pronto y lo alimentó con materiales, libros y una guía suave. Los cuadernos de bocetos que llené se convirtieron en un diario visual de mi proceso de curación,
comenzando con imágenes oscuras y fragmentadas que gradualmente dieron paso al color, la forma y, finalmente, la esperanza. La escuela secundaria trajo nuevos desafíos y oportunidades. Hacer amigos no fue fácil, los problemas de confianza no desaparecen de la noche a la mañana. Pero poco a poco, establecí conexiones con un pequeño grupo de compañeros estudiantes de arte, quienes aceptaron mi naturaleza tranquila y mis ocasionales ataques de ansiedad sin juzgarme. Las solicitudes universitarias se vislumbraban en el horizonte. Con el aliento de Thomas y Sarah, puse mis miras en la escuela del Instituto de Arte de Chicago. Ambicioso, pero no imposible. A donde quieras ir, te ayudaremos a llegar, prometió Thomas. La carta de aceptación llegó en una tarde nevada de marzo, durante mi último año. Sarah lloró de alegría. Thomas insistió en enmarcar la carta, y yo me permití creer de verdad que el futuro podía ser algo brillante y hermoso, creado por mí misma. Antes de ir a la universidad, tomé una decisión que se había estado gestando durante años. Rompería por completo los lazos con mi familia biológica. Nada de contacto, nada de actualizaciones, nada de conexiones con las personas que tan cruelmente me habían desechado. ¿Estás segura?, preguntó Sarah con dulzura. Puede que algún día te sientas diferente. Estoy segura, respondí. Los Taylor son mi pasado. Ustedes son mi familia ahora. Y con esa resolución firmemente establecida, avancé hacia mi futuro. La universidad en la escuela del Instituto de Arte de Chicago me abrió un mundo que solo había soñado. El campus bullía con energía creativa, estudiantes con cabellos de colores brillantes y ropas poco convencionales, profesores que hablaban de arte como si pudiera cambiar el mundo, y por todas partes, la libertad de experimentar y crecer. Mi primer semestre fue abrumador, pero estimulante. Me especialicé en diseño gráfico, descubriendo una pasión por combinar el arte visual con la comunicación práctica. Cada proyecto exitoso construyó una confianza que había sido sistemáticamente desmantelada durante mi infancia. Thomas y Sarah me apoyaron desde lejos, enviando paquetes de cuidado durante los exámenes finales y respetando mi necesidad de independencia, mientras se aseguraban de que yo supiera que su hogar seguía siendo mi santuario cada vez que lo necesitara. El equilibrio que lograron me mostró cómo podían ser las relaciones saludables entre padres e hijos, incluso cuando entraba en la edad adulta. El segundo año trajo a Audrey a mi vida. Nos conocimos en una clase de teoría del color, donde sus audaces experimentos con pigmentos de neón contrastaban con mi paleta más sobria. De alguna manera, esta diferencia nos unió en lugar de separarnos. Eres la artista más cuidadosa que he conocido, observó ella una tarde, tomando café después de clase. Cada marca que haces es deliberada. ¿Es eso malo?, pregunté a la defensiva. No es malo, aclaró. Simplemente interesante. Me hace preguntarme qué pasa cuando te sueltas. La amistad de Audrey me desafió de maneras que necesitaba desesperadamente. Me empujó creativamente, pero respetó mis límites personales. Cuando finalmente le conté fragmentos de mi pasado, ella escuchó sin piedad ni horror, y luego simplemente dijo, realmente se equivocaron al perder a alguien como tú. Fue Audrey quien me convenció de que intentara salir con alguien durante mi tercer año, después de que pasara la universidad evitando cualquier cosa que no fueran amistades casuales. No tienes que confiar en todo el mundo, razonó. Pero quizás intentes confiar en alguien. Brian estudiaba fotografía y tenía ojos amables y manos pacientes. Nuestra primera cita, un café en una pequeña cafetería cerca del campus, se extendió a una conversación de 5 horas. Él habló de crecer en la Wisconsin rural, de la granja lechera de sus padres, de sus 3 hermanas menores. Yo compartí versiones cuidadosamente editadas de mi propio pasado, probando sus reacciones. Mis padres biológicos no eran buenas personas, expliqué vagamente. Fui adoptada de adolescente. La familia es complicada, respondió él simplemente. Estoy más interesado en quién eres ahora que en de dónde vienes. Nuestra relación se desarrolló lentamente. Brian nunca forzó más intimidad, emocional o física, de la que yo estaba dispuesta a dar. La primera vez que intentó tomar mi mano y yo me aparté, él simplemente asintió y continuó nuestra conversación como si nada hubiera pasado. La siguiente vez, yo estaba lista. La doctora Reynolds me había preparado para los desafíos de las relaciones adultas después del trauma infantil. Los problemas de confianza no solo afectan las relaciones románticas, había explicado.
tienen cada conexión humana. La clave es la conciencia, reconocer cuando tus reacciones provienen de heridas pasadas, en lugar de realidades presentes. Esta conciencia ayudó cuando Brian y yo tuvimos nuestro primer conflicto serio, 8 meses después de empezar a salir. Una falta de comunicación sobre nuestros planes me llevó a esperar sola en un restaurante durante más de 1 hora. Cuando llegó, disculpándose profusamente por la batería de su teléfono, yo estaba encerrada en un baño, hiperventilando. Me dejaste, le acusé más tarde, y las palabras llevaron el peso del abandono mucho más allá de una cena retrasada. Brian escuchó mientras yo explicaba, realmente explicaba, lo que había sucedido en la estación de tren hace tantos años. Cuando terminé, no ofreció tópicos vacíos ni una simpatía incómoda. No puedo prometer que nunca te defraudaré, dijo finalmente. Pero sí puedo prometer que nunca te haré daño deliberadamente, y que siempre, siempre regresaré. No fue suficiente para curar todas las heridas, pero fue sincero. Nuestra relación continuó, más fuerte por la vulnerabilidad que habíamos compartido. La graduación se acercaba con una mezcla de emoción y ansiedad. La burbuja protectora del ámbito académico estaba terminando. El mundo real esperaba. Gracias a la recomendación de un profesor, conseguí una entrevista en Element Design, una empresa de tamaño medio especializada en branding para organizaciones sin fines de lucro y empresas sostenibles. Nos gusta su portafolio, me dijo el director creativo después de revisar mi trabajo. Pero, lo que es más importante, nos gusta su enfoque. Hay una reflexión en sus diseños que no se puede enseñar. Empecé en Element Design 2 semanas después de la graduación, alquilando un pequeño apartamento tipo estudio a 20 minutos de la oficina. El espacio era todo mío, la primera vez que vivía completamente sola. Pinté las paredes de azul suave, colgué mis propias obras de arte junto a láminas de artistas que admiraba, y compré plantas que requerían cuidado diario, un pequeño ejercicio de nutrición de la vida. El trabajo me desafió de maneras inesperadas. Los aspectos técnicos surgieron naturalmente, pero colaborar con clientes, presentar conceptos y defender decisiones creativas me empujó mucho más allá de mi zona de confort. Mi supervisora, Nadia, parecía entender intuitivamente cuándo presionar y cuándo apoyar. Tu trabajo habla por sí solo, me aconsejó después de que tropezara en una presentación inicial. Confía en eso, y la confianza vendrá. Ella tenía razón. Cada pequeño éxito se construyó sobre el anterior, y en 2 años, estaba liderando proyectos para clientes importantes. La chica asustada de la estación de tren parecía cada vez más distante, aunque la terapia continuó ayudándome a integrar estas diferentes versiones de mí misma. A los 27, Brian me propuso matrimonio durante una visita de fin de semana a la casa de Sarah y Thomas. Él les había pedido su bendición primero, no por un protocolo anticuado, sino reconociendo su centralidad en mi vida. Nos casamos en una pequeña ceremonia la primavera siguiente, con Audrey como mi dama de honor y Thomas acompañándome al altar. Has construido algo hermoso, susurró Sara durante nuestro baile de madre e hija, una tradición que ambas habíamos insistido en mantener a pesar de nuestra relación no tradicional. Lo construimos juntas, corregí, abrazando a la mujer que me había mostrado cómo debería ser la maternidad. Alrededor de esta época, mis padres biológicos hicieron su primer intento de contactarme. Un mensaje de Facebook de Karen apareció un martes cualquiera: Jennifer, hemos estado pensando en ti. Nos encantaría reconectar. Papá y yo todavía estamos en View. Miré el mensaje durante horas antes de mostrárselo a Brian, y luego a la doctora Reynolds. Con su apoyo, tomé la decisión de mantener los límites que había establecido años antes. Bloqueé la cuenta sin responder, luego hice lo mismo cuando aparecieron mensajes similares en Instagram y LinkedIn en los meses siguientes. Las intrusiones me perturbaron, pero me negué a dejar que descarrilaran la vida que tanto me había costado construir. En cambio, canalicé las complicadas emociones hacia una nueva empresa. En 2008, dejé Element Design para iniciar mi propio estudio, centrándome en la creación de marcas para organizaciones que apoyan a niños y familias en crisis. Miller Creative se convirtió en mi identidad profesional, un nombre que representaba no solo mi trabajo, sino también la familia que me había salvado. Desde una habitación libre en nuestro apartamento, el negocio creció constantemente a través de referencias y un creciente portafolio de proyectos exitosos. Brian apoyó mi salto empresarial por completo, su propia carrera como fotógrafo comercial proporcionando estabilidad durante los inciertos primeros meses.
Discutimos tener hijos, pero acordamos reconsiderar la pregunta una vez que el negocio estuviera establecido. La idea de la paternidad todavía desencadenaba emociones complejas, miedos a reproducir patrones inadvertidamente, a pesar de mis mejores intenciones. No eres ellos, me recordó la doctora Reynolds durante una sesión particularmente difícil, abordando estos miedos. El mismo hecho de que te preocupes por esto demuestra lo diferente que eres. Nuestro apartamento finalmente dio paso a una pequeña casa con espacio suficiente para oficinas en casas separadas y una habitación de invitados para visitas familiares. El día que nos mudamos, Brian me sorprendió con un perro de rescate, un mestizo dócil y tuerto llamado Scout, que tenía su propia historia de abandono. Pensé que ustedes dos podrían entenderse, explicó Brian mientras Scout exploraba cautelosamente su nuevo hogar. Él tenía razón. Scout y yo nos unimos inmediatamente, su afecto incondicional ayudó a sanar partes de mí que todavía albergaban dudas. Mi rutina matutina se amplió para incluir paseos por el parque del barrio, observando la alegría de Scout por el simple hecho de estar vivo y seguro. Con cada año que pasaba, la vida que había construido se sentía cada vez más sólida. Mi negocio prosperó, mi matrimonio se profundizó, y mi relación con Thomas y Sarah evolucionó a la dinámica adulta de padre e hija que nunca esperé experimentar. Mi familia elegida se expandió para incluir a los padres y hermanas de Brian, quienes me acogieron sin reservas ni juicios. Había creado una existencia estable y saludable a pesar, o quizás a causa, del trauma que me había moldeado. Los recuerdos permanecían, pero su poder disminuía con cada elección consciente de vivir de manera diferente a como me habían criado. Hasta esta mañana. Cuando mi teléfono se iluminó con 29 llamadas perdidas, y las paredes cuidadosamente construidas entre el pasado y el presente comenzaron a desmoronarse. Me quedé mirando mi teléfono con incredulidad. 29 llamadas perdidas de un número desconocido con un prefijo de Pensilvania. La notificación me miraba fijamente, una intrusión digital de un pasado que me había esforzado tanto en dejar atrás. Mi dedo se posó sobre el icono del buzón de voz, el corazón me latía con fuerza. Scout sintió mi angustia, presionando su cuerpo cálido contra mis piernas. La luz del sol de la mañana entraba por las ventanas de la cocina, iluminando la escena ordinaria del desayuno, taza de café, tostada a medio comer, portátil abierto con correos electrónicos del cliente, ahora transformada por esta conexión inesperada con mi vida anterior. Pulsé reproducir, conteniendo la respiración. ¿Jennifer, o Megan? Supongo que ahora eres Megan. Una voz masculina, más vieja, pero reconocible al instante. Ethan, es tu hermano. Sé que han pasado años y probablemente no quieras saber nada de nosotros, pero papá tuvo un ataque al corazón anoche. Es grave. Los médicos no están seguros de si lo logrará. Pensé que debía saberlo. Mi número es. Desconecté antes de que el mensaje terminara, las manos me temblaban tanto que se me cayó el teléfono. Scout gimió, empujando mi palma con la nariz. Estoy bien, susurré, más para mí que para él. Estoy bien. Pero no lo estaba. Mi cuidadosamente construida compartimentación se estaba desmoronando. En cuestión de minutos, aparecieron otras notificaciones. Un correo electrónico de una dirección que no reconocía, pero con el asunto, tu padre, por favor, lee. Una solicitud de mensaje de Facebook que simplemente decía, Jennifer, soy mamá. Por favor, llama. Es urgente. 20 años de silencio, y ahora esta avalancha de comunicación. ¿Por qué ahora? ¿Qué querían de mí? El ataque de pánico me golpeó sin previo aviso. Se me apretó el pecho, la respiración se volvió superficial, y las paredes de la cocina parecían cerrarse. No había experimentado uno tan severo en años. Buscando a tientas mi teléfono, llamé a la oficina de la doctora Reynolds, agradecida cuando aceptó verme en menos de una hora. Tu reacción es completamente normal, me aseguró mientras yo estaba sentada en su familiar consulta, agarrando un pañuelo. Este es un disparador significativo, que conecta con tu trauma central. No entiendo por qué me afecta tanto, admití. Hice las paces con el hecho de cortarlos hace años. ¿Lo hiciste?, preguntó ella con dulzura. ¿O construiste una vida alrededor de la ausencia de esa paz? La pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. ¿Había procesado realmente mi infancia o simplemente había evitado con éxito enfrentar sus heridas más profundas? ¿Qué hago?,
Pregunté finalmente. Eso depende de lo que quieras, respondió la doctora Reynolds. Aquí no hay una respuesta correcta, Megan. Puedes mantener los límites que has establecido, lo cual sería totalmente válido. O puedes involucrarte en tus propios términos. Si hay algo que necesites de esta interacción, ¿qué podría necesitar de ellos? Solo tú puedes responder eso. Cierre, respuestas, la oportunidad de decir tu verdad, o quizás la confirmación de que tu decisión de irte fue la correcta. Salí de la sesión con más preguntas que respuestas, pero también con técnicas de arraigo para manejar la ansiedad que amenazaba con abrumarme. De vuelta en casa, llamé a las 2 personas que se habían ganado el derecho a aconsejarme sobre asuntos familiares. Sara contestó al segundo timbrazo. Megan, qué grata sorpresa. En cuanto oí su voz, me eché a llorar de nuevo. Entre lágrimas, le expliqué la situación. Oh, cariño, dijo cuando terminé. ¿Qué podemos hacer? Dime qué hacer, supliqué. Sabes que no podemos hacer eso, respondió ella con dulzura. Pero sí puedo decirte que, decidas lo que decidas, Thomas y yo te apoyamos por completo. Tu relación, o la falta de ella, con tu familia biológica no cambia nada entre nosotros. Después de colgar, llamé a Audrey, quien se ofreció a venir de inmediato. En menos de una hora, estaba en mi mesa de la cocina, sirviendo vino a pesar de la hora temprana. Bien, pensemos esto, dijo pragmáticamente. ¿Qué es lo peor que podría pasar si respondes? Podrían intentar arrastrarme de nuevo a su disfunción, hacerme sentir responsable por ellos, desestimar todo lo que hicieron, retraumatizarme. ¿Y qué es lo peor que podría pasar si no respondes? Lo consideré con cuidado. Quizás siempre me pregunte, quizás me arrepienta de no haber dicho lo que necesitaba decir. Entonces, la pregunta no es realmente sobre ellos, observó Audrey. Es sobre lo que tú necesitas. Cuando Brian llegó a casa esa noche, me encontró rodeada de investigaciones, impresiones sobre ataques cardíacos, protocolos de tratamiento, tasas de recuperación. Mi mente de diseñadora gráfica había creado un diagrama de flujo de posibles respuestas y sus posibles consecuencias. Veo que has estado ocupada, dijo, besándome la parte superior de la cabeza. Necesito entender qué está pasando médicamente antes de decidir nada, expliqué. Si esto es realmente vida o muerte, o si es una manipulación, Brian terminó cuando me quedé callada. ¿Es terrible de mi parte siquiera pensar eso? No, dijo firmemente. Es autoprotector y astuto. Hablamos hasta altas horas de la noche, sopesando opciones y escenarios. Brian, quien nunca había conocido a mi familia biológica pero había presenciado las secuelas de su daño, sostuvo que yo no les debía nada. Pero esto no se trata de deber, reconoció. Se trata de lo que te ayudará a avanzar. Por la mañana, había tomado una decisión. No llamaría ni visitaría de inmediato, pero respondería al mensaje de Ethan con un texto: soy Megan. Recibí tu mensaje sobre papá. Necesito más información antes de decidir mis próximos pasos. ¿Qué tan grave es su condición? ¿Qué esperan exactamente mamá y tú de mí? Su respuesta llegó en cuestión de minutos. Gracias por responder. Fue un infarto grave. Está estable, pero crítico. Bypass triple programado para mañana. Mamá está hecha un lío. No esperamos nada. Solo pensé que debías saberlo. Entendería completamente si no quieres ser parte de esto. La sinceridad me sorprendió. Le respondí: necesito tiempo para pensar. ¿Estaremos en contacto? Durante los siguientes 3 días, me entregué a una intensa autorreflexión, hablé de nuevo con la doctora Reynolds y, finalmente, tomé mi decisión. Me reuniría con Ethan, y solo con Ethan, en un lugar neutral para obtener una imagen más clara de la situación antes de considerar cualquier contacto con mis padres. Acordamos vernos en una cafetería a medio camino entre nuestras ubicaciones. Ver a mi hermano después de 20 años fue surrealista. El adolescente que recordaba era ahora un hombre de mediana edad con cabello ralo y gafas, vestido con una camisa arrugada y pantalones caqui. Megan, dijo, de pie torpemente mientras me acercaba a su mesa. Gracias por venir. Asentí, no del todo preparada para las cortesías. Te ves genial, ofreció. Realmente genial.
Cuéntame sobre papá, dije, yendo directo al grano. Ethan suspiró, pareciendo aliviado de centrarse en los hechos en lugar de las emociones. El bypass triple fue exitoso, pero hubo complicaciones. Todavía está en la UCI. Los médicos son cautelosamente optimistas, pero a sus 68 años, con su historial. ¿Qué historial? Presión arterial alta, colesterol alto, todavía bebe demasiado, explicó Ethan. Se jubiló hace 5 años cuando comenzaron sus problemas cardíacos. Vendió la ferretería. Absorbí esta información, tratando de conciliar la figura imponente de mi infancia con este hombre envejecido y enfermo. ¿Y mamá? Desmoronándose. Básicamente, llevan casados 45 años. Para bien o para mal, dependen completamente el uno del otro. ¿Estás cerca de ellos?, pregunté, genuinamente curiosa sobre la vida que había continuado en mi ausencia. Ethan dudó. Sí y no. Vivo a 1 hora de distancia. Los veo mensualmente. Nancy, mi esposa, no es su mayor fan, así que mantenemos cierta distancia. ¿Por qué no? Otra vacilación. Después de que te fuiste, las cosas cambiaron. O quizás yo simplemente empecé a ver con más claridad. Nunca asumieron realmente la responsabilidad de lo que pasó contigo. Contaron muchas historias a sí mismos, a la familia, a todo el mundo. Pero con el tiempo, especialmente después de tener mis propios hijos, no pude seguir fingiendo. ¿Qué le dijeron a la gente sobre mí?, pregunté, tanto temiendo como necesitando saber. Al principio, que te estabas quedando con amigos en Chicago para oportunidades escolares. Más tarde, que te habías vuelto rebelde y cortaste el contacto a pesar de sus mejores esfuerzos. La mayoría de la gente les creyó. Eran buenos presentando como víctimas. La ira familiar se elevó en mi pecho. ¿Y tú los dejaste? Sí, admitió en voz baja. Durante años, lo hice. Tenía 18 años, me iba a la universidad. Era más fácil aceptar su versión que confrontar lo que realmente sucedió. No estoy orgulloso de eso. Su honestidad me desarmó un poco. ¿Por qué me contactas ahora, después de todo este tiempo? Solo porque papá está enfermo. En parte, reconoció Ethan, pero también porque mi hija Emma tiene 12 años ahora, la edad que tenías cuando pasó. Verla crecer ha hecho que todo sea mucho más claro. La idea de que alguien le hiciera a ella lo que te hicieron a ti. Sacudió la cabeza, incapaz de terminar. Hablamos durante casi 2 horas. Ethan llenó la brecha de 20 años, contándome sobre su vida como contable, su esposa Nancy y sus 2 hijos. Respondió a mis preguntas sobre nuestros padres con una honestidad dolorosa, sin defender sus acciones ni exagerar sus fallas. ¿Alguna vez han expresado un arrepentimiento genuino?, pregunté finalmente, no el pesar de que me fui, sino una comprensión real de lo que hicieron mal. En algunos momentos, respondió Ethan. Papá ha dicho cosas cuando bebe, que se excedió, que desearía que las cosas hubieran sido diferentes. Mamá todavía tiene más dificultades para asumir la responsabilidad, pero ambos han preguntado por ti a lo largo de los años. Guardan una foto tuya, tu foto de la escuela secundaria, de antes que en la chimenea. La imagen me perturbó, mi yo más joven, conservado en su hogar como un monumento, mientras la persona en la que me había convertido permanecía desconocida para ellos. ¿Considerarías visitar a papá en el hospital?, preguntó Ethan finalmente. No tendrías que hablar con él si está despierto, y puedo asegurarme de que mamá no esté allí si lo prefieres. Consideré la petición cuidadosamente. Necesito pensarlo. Claro, asintió. Y Megan, cualquier cosa que decidas está bien. No nos debes nada a ninguno de nosotros. Al separarnos, Ethan me ofreció la mano con vacilación. La tomé brevemente, esta conexión física con mi pasado, a la vez extraña y significativa. Esa noche, discutí todo con Brian, quien apoyó mi inclinación a ver a mi padre, manteniendo límites estrictos. Solo recuerda, advirtió. Ya no eres esa niña de 12 años impotente. Estás visitando bajo tus propios términos. Puedes irte en cualquier momento. A la mañana siguiente, llamé a la doctora Reynolds y le pregunté si me acompañaría al hospital, no específicamente como mi terapeuta, sino como una persona de apoyo que entendiera la complejidad de la situación. Ella accedió inmediatamente.
Esta es una oportunidad para interactuar con tu pasado desde una posición de fortaleza, observó. Pero solo si eso es lo que realmente quieres. Pensé en la niña asustada de Union Station, los años de curación, la vida que había construido, y los padres que habían elegido abandonarme. Luego pensé en el hombre en la cama del hospital, enfrentando su propia mortalidad. Sí, dije finalmente. Creo que necesito hacer esto. No por ellos, sino por mí. El pasillo del hospital parecía interminable mientras la doctora Reynolds y yo caminábamos hacia la UCI cardíaca. Cada paso requería un esfuerzo consciente, mi cuerpo parecía intentar protegerme negándose a avanzar. El olor antiséptico, las voces susurradas, los ocasionales pitidos urgentes, todo aumentaba mi ya abrumadora ansiedad. «Podemos tomarnos un descanso», ofreció la doctora Reynolds, notando mi respiración superficial. Negué con la cabeza. Si me detengo, quizás no vuelva a empezar. Ethan esperaba en la entrada de la UCI, el alivio visible en su rostro al vernos. «Gracias por venir», dijo en voz baja. «Papá está despierto, pero cansado de la fisioterapia. Mamá está en la cafetería. Me aseguré de programar esto para cuando ella no estuviera, como pediste». «¿Y ella accedió a eso?», pregunté con escepticismo. «No exactamente», admitió Ethan. Le dije que necesitaba tiempo a solas con papá para discutir asuntos del seguro. Su incomodidad con el engaño era obvia. Presenté a la doctora Reynolds simplemente como una amiga, y Ethan no cuestionó su presencia. Al acercarnos a la habitación de mi padre, me tocó el brazo ligeramente. «Solo para que estés preparada, se ve diferente. Mayor, obviamente, y la cirugía». Asentí, preparándome. Nada podría haberme preparado del todo para la imagen de Frank Taylor. Antes tan imponente en mis recuerdos de infancia, ahora disminuido en una cama de hospital, rodeado de equipos de monitoreo. Tubos y cables conectados a su pálido cuerpo, una cánula nasal que le suministraba oxígeno. El pecho cubierto por una bata de hospital, pero claramente vendado debajo. Tenía los ojos cerrados cuando entramos, pero se abrieron al escuchar pasos. Por un momento, no hubo reconocimiento en su mirada al mirarme. Luego, sus ojos se abrieron de par en par, los labios se separaron en shock. «Jennifer», susurró, con voz ronca. «Ahora es Megan», corregí automáticamente. «Megan», repitió, como probando el nombre desconocido. «¿Viniste?» Permanecí cerca de la puerta, incapaz de acercarme más. «Sí». El silencio se extendió entre nosotros, 20 años de ausencia comprimidos en el pequeño espacio de su habitación de hospital. ¿Qué se le dice a un padre que te abandonó? ¿A una hija que nunca regresó? «Te pareces a tu madre», dijo finalmente. «Me parezco a Sarah Miller», respondí con firmeza. «Mi madre adoptiva». Su rostro se tensó brevemente, luego se relajó en la resignación. «Por supuesto, me lo merezco». La doctora Reynolds estaba ligeramente detrás de mí, su presencia me anclaba. Ethan merodeaba torpemente cerca de la cama de su padre, claramente inseguro de su papel en este reencuentro. «¿Por qué querías verme?», pregunté directamente, necesitando establecer el control de la conversación. Frank pareció sorprendido por la pregunta. «¿Eres mi hija?» «Fui tu hija», corregí, hasta que decidiste que una niña de 12 años necesitaba encontrar su propio camino a casa desde Chicago. Se estremeció visiblemente. «Cometimos un error. Un error terrible. Un error es olvidar recoger a alguien. Un error es llegar tarde. Lo que tú y mamá hicieron fue crueldad deliberada, disfrazada de crianza». Mi voz se mantuvo firme, sorprendiéndome por su fuerza. Años de terapia me habían preparado para este momento, aunque nunca esperé que llegara. «Tienes razón», dijo Frank en voz baja. «No hay excusa. He tenido mucho tiempo para pensar, especialmente desde». Hizo un gesto débil hacia el equipo médico que lo rodeaba. «Cuando te enfrentas al final, ves las cosas de manera diferente». «¿Te estás muriendo?», pregunté sin rodeos. «No de inmediato», me dicen. Pero esto fue un tiro de advertencia. Intentó una débil sonrisa que no le llegó a los ojos. Hace que un hombre reflexione sobre sus arrepentimientos. Y yo soy un arrepentimiento. Lo que te hicimos es mi mayor arrepentimiento, aclaró.
No tú. Nunca tú. Fue lo más parecido a una disculpa que había oído de cualquiera de mis padres, pero me pareció insuficiente frente a la magnitud de sus acciones y los años de trauma que le siguieron. La conversación fue interrumpida por un revuelo en la puerta. Karen Taylor se quedó paralizada en la entrada, taza de café en mano, mirándome como si viera un fantasma. Jennifer, respiró. Es Megan, corrigió Ethan rápidamente. Me giré para encarar a la mujer que me había dado a luz, y luego me había abandonado riendo. A los 65 años, seguía estando cuidadosamente arreglada, pelo teñido, maquillaje aplicado, incluso en estas circunstancias, ropa a medida a pesar del ambiente hospitalario. Solo sus ojos delataban su edad y el estrés por la condición de su marido. Te dije que organizaría otro momento, dijo Ethan, disculpándose conmigo. Está bien, respondí, aunque no lo estaba. Tener a ambos padres presentes a la vez no había sido parte de mi plan cuidadosamente construido. Karen se movió hacia mí como para abrazarme, pero se detuvo cuando instintivamente retrocedí. Sus manos revolotearon torpemente antes de caer a sus costados. Estás tan hermosa, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Toda una adulta. He pensado en ti todos los días. Me preguntaba dónde estabas, si eras feliz, si alguna vez pensaste en nosotros. Karen, advirtió Frank débilmente desde su cama. Dale espacio. La ironía de Frank Taylor abogando por los límites no se me escapó. Necesito aire, anuncié abruptamente, girándome hacia la puerta. La doctora Reynolds se movió de inmediato para acompañarme. Por favor, no te vayas, Karen me llamó. Por favor, te hemos echado tanto de menos. Hice una pausa en la puerta, volviéndome para mirar a mis dos padres biológicos. ¿Me extrañaron? Me abandonaron en una ciudad extraña cuando tenía 12 años. Se fueron riendo mientras yo miraba. Renunciaron a sus derechos parentales en lugar de admitir que lo que hicieron estaba mal. Y ahora, 20 años después, quieren hablar de extrañarme. Las palabras brotaron, años de ira no expresada finalmente encontrando voz. Karen se encogió como si la hubieran golpeado físicamente. Fuimos padres terribles, admitió, las lágrimas ahora fluyendo libremente. No supimos cómo amarte apropiadamente. Eso no es una excusa, respondí. Millones de personas saben cómo ser padres sin abandonar a sus hijos. Tienes razón, interrumpió Frank desde su cama. No hay excusa. Te fallamos por completo. El simple reconocimiento, desprovisto de justificación, me desarmó momentáneamente. Esto era lo que había necesitado escuchar 20 años atrás. No explicaciones ni defensas, sino una simple rendición de cuentas. No vine aquí por disculpas, dije finalmente. Vine a ver por mí misma que las personas que tuvieron tanto poder sobre mí son solo eso, personas. Defectuosas, envejecidas, personas comunes que tomaron decisiones imperdonables. ¿Hay alguna posibilidad? Karen empezó. No, la interrumpí. No hay posibilidad de reconciliación si eso es lo que preguntas. Esa oportunidad terminó en el momento en que se fueron de Union Station. Lo que puedo ofrecer es un cierre para todos nosotros. Miré directamente a Frank en su cama de hospital. Espero que se recupere completamente de su cirugía. No les deseo ningún mal a ninguno de ustedes, pero necesito que entiendan que ya no soy Jennifer Taylor. No lo he sido en 20 años. Soy Megan Miller. Tengo maravillosos padres adoptivos, un esposo amoroso, una carrera exitosa y una vida construida lejos del daño que causaron. Mi voz se mantuvo firme mientras continuaba. Ya no los odio. Eso ha tomado años de trabajo. Pero tampoco los perdono, y no los quiero en mi vida. Cualquier contacto debe pasar primero por Ethan, y me reservo el derecho de ignorarlo por completo. La finalidad de mi declaración quedó flotando en el aire. Karen sollozó en silencio, mientras Frank cerraba los ojos, una sola lágrima recorriendo su mejilla curtida. Entendemos, dijo finalmente. La doctora Reynolds y yo nos fuimos poco después, la confrontación me había agotado emocionalmente. En el estacionamiento del hospital, me detuve y respiré hondo, sintiéndome más ligera que en años. Lo hiciste maravillosamente, observó la doctora Reynolds. ¿Cómo te sientes?
Como si finalmente hubiera logrado ser la adulta en la habitación con ellos, respondí. Como si recuperara parte del poder que tuvieron sobre mí durante tanto tiempo. Durante los días siguientes, procesé el encuentro en el hospital a través de sesiones de terapia adicionales y largas conversaciones con Brian, Sarah y Thomas. La experiencia había sido agotadora, pero en última instancia, empoderadora. Había enfrentado a mis abusadores en mis propios términos y había salido ilesa. Ethan me envió actualizaciones sobre la recuperación de nuestro padre, lo cual agradecí, pero no me sentí obligada a actuar. Dejé claro que, si bien estaba abierta a mantener un contacto mínimo con mi hermano, mis límites con respecto a nuestros padres se mantenían firmes. Una semana después de la visita al hospital, me senté en mi escritorio y eliminé los numerosos intentos de contacto de mis padres biológicos que se habían acumulado desde nuestra reunión. Karen había enviado correos electrónicos diarios a pesar de mi clara declaración sobre los límites. Frank había intentado llamar 2 veces. Bloqueé sus números y direcciones de correo electrónico sin leer los mensajes, luego llamé a Sarah. Solo quería darte las gracias, le dije cuando contestó, por todo. Por mostrarme cómo deben ser los padres. Oh, cariño, respondió ella cálidamente. Tú nos has dado mucho más de lo que nosotros podríamos darte jamás. Esa tarde, Brian y yo sacamos a Scout a dar un largo paseo por nuestro vecindario. El aire de verano era cálido, y las luciérnagas comenzaban a aparecer al caer la noche. Scout trotó felizmente delante, su único ojo bueno brillaba con contentamiento canino. ¿En qué piensas?, preguntó Brian, apretándome la mano. En cómo a veces la familia en la que naces no es la familia que estás destinada a tener, respondí. Y en lo agradecida que estoy de haber encontrado la mía. El camino hacia adelante no siempre sería fácil. El trauma deja huellas duraderas, y la curación no es lineal. Pero quizás por primera vez, me sentí verdaderamente libre de la sombra que mis padres biológicos habían proyectado sobre mi vida. Los había confrontado no como la niña asustada que abandonaron, sino como la mujer fuerte y exitosa en la que me había convertido a pesar de ellos. La niña de 12 años dejada sola en Union Station había encontrado el camino a casa después de todo. No al lugar de donde venía, sino a la vida y la familia que había elegido para sí misma. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites con familiares que te hicieron daño? ¿Qué te ayudó a sanar el trauma infantil? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios a continuación. Gracias por escuchar, y te deseo fortaleza en tu propio viaje de sanación.